Queridos hermanos, una alegría poder compartir con ustedes. Saludo a los que están allá lejos. Hermanos, una bendición poder estar en esta mañana aquí compartiendo la palabra de Dios y compartiendo un poquito de lo que hacemos en el Centro de Investigación White, allí en la universidad. Allí están recibiendo un señalador para que después puedan entrar a nuestra página web, allí con el QR, y ver un poco de lo que se hace. Hay bastante para hablar, pero me dijeron que hasta las 12, después de las 12 no hay conversiones. Así que voy a tratar de ir rápido porque quiero que salgamos convertidos después de estudiar la palabra del Señor y estudiar justamente el mensaje para hoy. Estamos de congreso de la Asociación General. Ustedes saben que el pastor Ted Wilson, año 2021, 2022, le mandó al pastor Mark Finley que pueda realizar un trabajo a nivel mundial. Ver cuáles eran las debilidades doctrinales que estaba sufriendo la iglesia a nivel general. Y el pastor Mark Finley le señaló 10 puntos, ¿no?, que él veía a nivel general, a nivel mundial. Y ustedes saben que uno de ellos era la comprensión del don profético en la iglesia en el tiempo contemporáneo ahora. Poca lectura, poca comprensión. Pero lo más triste, pocas personas, ¿no?, que ya defendían con fuerza que el Señor se había manifestado, que había manifestado el don profético en la persona y en la obra de Elena de White. A mí esto siempre me llamó la atención. Ustedes saben que yo no vengo de familia adventista. Toda mi familia es católica. Yo soy el único adventista hasta el día de hoy. Oro por ellos, pido al Señor que el Espíritu Santo obre. Pero yo soy fruto y el Señor hizo que yo vaya a una escuela adventista desde jardín hasta tercer año. Cuarto y quinto año se cerró, así que fui a una escuela católica, a un colegio católico. Pero a mí de chico me enseñaron, sin ser adventista, que Elena de White era profeta. Para mí siempre fue profeta, sin ser adventista. Tenía un libro que el deseo de toda la gente, era profeta. Y resulta que después, en el año 2001, entro a la iglesia. En el 2001 me bautizo, 2002 me voy a estudiar teología a la universidad y me encontré que había gente que no creía. 2006 voy de pastor a Córdoba, Santa Rosa de Calamuchita, con un distrito de unas 4 iglesias, y me encontré que habían personas que no dudaban. Y a mí me llamó la atención porque digo, ¿cómo puede ser que si yo no era adventista? Y es más, mi familia que no es adventista, si ustedes les preguntan quién es Elena de White, van a decir que son profetas, porque a nosotros nos enseñaron que en Elena de White estaba manifestado el don profético del tiempo del fin. Y por eso el sermón de hoy se llama ¿Por qué creo que en Elena de White, ¿no?, como profeta de Dios? ¿Por qué creo? Y mis queridos hermanos, creo que en primer lugar, el don de profecía es un regalo especial para el remanente del tiempo del fin. Nosotros somos el remanente del tiempo del fin y el Señor nos ha dado este don precioso para que podamos escuchar, para que podamos crecer en Él, ¿no? Por eso quiero introducirme con Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Anoche estuve en la iglesia de Villa Alem, justamente hablando sobre la dinámica del don profético en Apocalipsis. Pero quiero que nos centremos en un versículo súper conocido. Ustedes lo deben conocer de memoria. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. Y allí nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí encontramos entonces al dragón embroncado.
embroncados contra el remanente. Y este remanente tiene dos características fundamentales. Guardan los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos, y también tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 9, versículo 10, nos declara mejor que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y nosotros en la creencia número 18, ¿cuántas creencias tenemos fundamentales? 28, ¿no? En la número 18 nosotros allí tenemos que creemos, afirmamos, sostenemos de que el don profético se manifiesta en Elena de White. No me está funcionando el... Entonces, hermanos, ¿por qué creo? Y solamente quiero concentrarme en este tiempo que quedan en 4 principios fundamentales. En 4 principios fundamentales sobre el don profético en el ministerio de la hermana White. 4 pruebas. En el primer cuatrimestre que tomé examen a los chicos de segundo año de teología, les tomé estos 4 puntos, ¿no? Una cita antes, perdón. Elena de White ya veía que en el tiempo del fin muchos iban a dejar de creer, muchos iban a atacar. Y ella expresó, Satanás está constantemente haciendo fuerza para introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Por eso, mis queridos hermanos, quiero invitarte a que busquemos en la Biblia 4 pruebas, 4 características del verdadero don profético. ¿Cómo saber que realmente el don profético se manifestó realmente en la hermana White? Y vamos al primero. La primera prueba la encontramos en podemos avanzar, tal vez manual, porque no estoy pudiendo. Avanzamos 2 más, esa y otra más. Otra más. Otra más. Las 4 pruebas. Vamos con la primera. Seguimos. La prueba de las predicciones cumplidas. Y para eso te invito a buscar Jeremías, capítulo 28. Vamos a Jeremías. Hermanos, Jeremías es un libro apasionante. Jeremías es un libro donde vemos la dinámica del don profético, la dinámica clara de cómo Dios se revela ante un pueblo obstinado, un pueblo pecador, donde hay un pueblo que prefiere escuchar a los falsos profetas antes que al verdadero. Que al verdadero profeta deciden lanzarlo a un pozo, al verdadero profeta deciden encarcelarlo. En Jeremías nosotros vemos un conflicto profético y es por eso que Jeremías nos detalla varias características de un profeta verdadero. Pero en el capítulo 28, versículo 9, dice lo siguiente: cuando se cumpla la palabra del profeta que profetiza paz, entonces él será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Cuando un profeta profetiza, cuando un profeta habla de parte de Dios, va a expresar una verdad. Y esa verdad se va a cumplir conforme a los propósitos divinos. Y mis queridos hermanos, si a mí hay algo que me encanta de la hermana White, es que ella dio profecías que se cumplieron. Ayer hablaba con los hermanos, la hermana White en ese don profético vio profecías prolépticas, es decir, profecías que son del pasado, vio el presente, vio el futuro. Y hay muchas visiones que ella presentó para personas de manera particular
Hay profecías que fueron para personas y otras que fueron para iglesias de manera particular. Yo le decía a los chicos, ¿no? Y anoche hablaba, imagínate que llegue una carta de la hermana White. Imagínate que llega para la iglesia de Tucumán Centro. ¿Qué diría? Imagínate una carta para el pastor. Pero tal vez no pensemos en carta, porque eso ya es muy legendario. Un WhatsApp. ¿No? Un WhatsApp, un testamento. No, ¿qué dirá? ¿Vieron cuando recibí esos mensajes y ya mirás quién lo mandó? La hermana White mandó un montón de mensajes y tuvo un montón de profecías, pero algunas de las que a mí me impactaron, me siguen impactando con respecto a sucesos que en su tiempo parecía, no puede ser, pero que se están cumpliendo de manera impresionante. Podemos avanzar. Avanzamos en su tiempo la guerra civil. Nadie se la esperaba. Había sí un conflicto, hay la esclavitud, sur, norte, pero cuando ella dijo, tengamos cuidado porque va a venir una guerra, le dijeron, no puede ser. Y se llevó a cabo. La otra que a mí y hermanos, esto les hablo desde el corazón. Ahora estoy en la universidad cumpliendo esa función de director del Centro White, profesor, pero extraño el distrito. Fui 18 años pastor de distrito. En Córdoba, en Entre Ríos, en Santa Rosa La Pampa fue el último distrito. Y les voy a abrir mi corazón como pastor distrital. Si hay algo que yo hoy veo que estamos perdiendo batallas en nuestros hogares, es por la influencia del espiritismo. En música, en películas, en dibujitos que ven nuestros niños. Y fíjense que la hermana White vio cuando unas hermanas, las hermanas Fox, estaban en su casa y escuchaban golpes, escuchaban golpecitos. Y la hermana White cuando vio eso en visión, dijo, este es el comienzo del espiritismo, es el comienzo de la manifestación del enemigo comunicándose con los seres humanos. Y es por eso que a partir de ahí el espiritismo pasó a ser más científico, más aprobado, más avalado, al punto que hoy pasa por nuestros ojos y ni nos damos cuenta muchas veces. Por eso, mis queridos hermanos, esa fue el Ministerio de Publicaciones, cuando ellos empezaron con su primera publicación y no tenían cómo pagar, no tenían cómo hacer para sostener. Y la hermana White dijo, este va a ser un inicio que va a ser chiquito, va a ser modesto, pero que va a colmar todo el mundo. Y se cumplió y se sigue cumpliendo. Y fíjense que ahora están reunidos allí los directores de publicación en la misión, ¿no? Y a la mañana tuve un tema, ahora a la tarde tengo 2 temas más, de la importancia de las publicaciones para nutrir al pueblo, aunque eso le decía al principio, hoy estamos en una sociedad que no lee, tristemente, estamos como iglesia, estamos también cayendo en esa de no leer, porque se nos va el tiempo en el WhatsApp, en el Instagram, en el YouTube, ustedes saben todo eso. Entonces, tristemente ya no leemos como antes. Por eso, querida iglesia, leamos, chicos, leamos, porque es leyendo cómo somos instruidos, cómo aprendemos. Ella también dijo que Estados Unidos iba a ser una potencia mundial. Y en la época de ella, Estados Unidos eran algunos estados consolidados, pueblitos muy chiquitos. Y resulta que una potencia Estados Unidos, nada. ¿Qué pasa con las otras naciones europeas? ¿Qué pasa con las otras? No, Estados Unidos, no, ¿qué pasa? Y llegó a ser y lo sigue siendo y va a seguir. Pero lo que más llamó la atención es cuando ella dijo, cuidado porque va a llegar el momento cuando Estados Unidos se una con Roma. Menos, ellos, los protestantes, los adventistas de ese momento, no puede ser. Es más, yo tengo entendido que durante la Segunda Guerra Mundial hubo una crisis profética de identidad, de comprensión profética, donde muchos de nuestros
¿no? Pensadores decían, ¿y la segunda bestia? ¿No será Rusia? Y es más, muchas veces me he encontrado con hermanos preguntándome, pastor, ¿y no será que la segunda bestia no será China? Si hoy tiene más poder. Pero en realidad la segunda bestia es Estados Unidos. La segunda bestia, sabemos de que en realidad va a cobrar un dominio, va a cobrar una fuerza que está profetizado. Por eso, mis queridos hermanos, cuando queremos hablar de profecía, de los eventos finales, vayamos al gran conflicto. Cuando vayamos a pensar en qué es lo que viene, lo más seguro, el gran conflicto. 66 años, porque la primera visión fue en 1858, la visión del gran conflicto. En adelante, la hermana White se dedicó a profundizar, a escribir, a investigar. Recibió más visiones para que hoy tengamos esta obra maestra. El gran conflicto. Por eso leámoslo. Queremos conocer qué más profetizó la hermana White. Queremos saber qué es lo que dijo la hermana White sobre el futuro, el gran conflicto. Bien, avanzamos, porque se nos va el tiempo. Avanzamos. Segundo principio. ¿Por qué creo que Elena de White es profeta del Señor y por qué nosotros avalamos el don de profecía? Isaías capítulo 8, versículo 20. Súper conocido para varios. Y dice, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Mis queridos hermanos, yo llego a un distrito. Y en ese distrito tenía una gran división en una de las iglesias. Estaban los que creían que la hermana White era profeta del Señor y los que no creían de que la hermana White era profeta del Señor. Dije yo, nunca lo había visto. Así que empecé a indagar por qué. No porque estaba este grupo que no creía. Así que en eso que estábamos charlando, me dice uno de ellos, ¿no? Que era, vieron que siempre hay uno que habla más. Me dice, mire pastor, acá no creemos. Porque en esta iglesia se habló tanto de la hermana White que se dejó de lado la Biblia. Entonces empecé a prestar atención. Y es verdad, era verdad. Porque el otro grupo, cuando estaban estudiando la escuela sabática, no, porque la hermana White dice esto, porque la hermana White dice lo otro. Pasaban a predicar. Y cuando pasaban a predicar, agarraban, se sacaban el cinto y empezaban a los cintazos. Porque la hermana White dice esto y ustedes no lo están viviendo, porque la hermana White dice lo otro. Entonces ahí descubrí que el problema de ellos tenía una razón. Y era la razón de que se había justamente reemplazado el así dice Jehová, ¿por qué cosa? Por así dice la hermana White. Y fíjense, personas que conocían, personas sinceras, personas muy cristianas, muy misioneras, pero que continuamente eran la hermana White, y ni hablar cuando pasaban a predicar que era solo para dar garrotes, ¿no? Entonces, fíjense que tristemente se ha generado un problema. ¿Cuál es la función de la hermana White? Y por eso ellos me decían, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a investigar un poquito más de este tema. ¿Cuál es la función de la hermana White? ¿La hermana White reemplaza la Biblia? No. La hermana White no reemplaza la Biblia. Y ¿saben qué? Hay muchas personas afuera, evangélicos, católicos, que dicen, no, porque ustedes adoran a la hermana White. No, porque ustedes tienen una segunda Biblia como la puede tener los mormones, que creen en el libro de Mormón, ¿no? Que es un evangelio renovado, mejor que el que está en la Biblia. No. Nosotros no creemos de que la hermana White sea una segunda Biblia. Nosotros no creemos de que ella sea la fuente definitiva de autoridad divina. Porque ni ella misma expresó eso en sus escritos. Ella dijo que ella era la luz menor para guiar a la luz mayor. Ella misma dijo, si el pueblo de Dios hubiese estudiado la Biblia, no hubiese sido falta de que yo venga ahora a mostrarles cómo aplicar los principios, cómo aplicar las normas en el contexto en el que estamos viviendo. Entonces, mis queridos hermanos, por eso fue que empecé a trabajar allí con estos hermanos,
para mostrarle de que la autoridad de la hermana White y la inspiración de la hermana White es igual a la de la Biblia. Eso lo tenemos claro, ¿no? No hay grados de autoridad. La hermana White es menos inspirada que la inspiración de la Biblia, porque el Espíritu Santo es uno. Si el Espíritu Santo inspiró a Mateo, inspiró a Juan, inspiró a Jeremías, ese mismo Espíritu Santo fue el que le dio el don a la hermana White y la inspiró. Entonces, no hay grados de inspiración. Lo que tenemos ahora es una cuestión de autoridad, donde la hermana White está sujeta a la autoridad de la Biblia. Por eso ustedes van a ver que la hermana White no contradice la Biblia. Y eso es algo que a mí siempre me encantó. Antes de ser adventista y después de ser adventista, después de que estudié teología y siendo pastor, es que en la hermana White encuentro una expresión de la palabra de Dios que me ha enriquecido y que nos enriquece al ver justamente la palabra profética más segura. Avanzamos. Ahora, avanzamos nomás. Avanzamos. Con respecto a la autoridad, una vez me dijo, no, pero los profetas de la Biblia tienen un grado mayor de inspiración. Y me acuerdo que ahí fue que también empecé a leer, a investigar. Y es interesante porque en la Biblia encontramos profetas canónicos, es decir, que dejaron registrados sus escritos en la Biblia, y tenemos escritos profetas no canónicos, que fueron profetas igual, pero que no escribieron nada. Pero que todos tenían la misma autoridad. Y el otro día hablaba con una iglesia y les ponía el caso de David, por ejemplo. Fíjense que David, podríamos decir, es un autor canónico. Es un autor que escribió mucho, pero resulta que tuvo un pecado. ¿Y quién es el que viene a reprenderlo? Natán, otro profeta. Y fíjense que si vamos a catalogar, Natán no es un profeta canónico. Y fíjense que ahora viene y llega Natán y le dice, vos sos el que pecaste. David no le dijo, ¿y vos qué me decís si yo soy profeta? ¿Por qué me venías a retar? ¿Por qué Dios no me habló a mí? Y encima yo soy un profeta canónico, vos no sos un profeta canónico. ¿Le dijo eso? No. Porque él sabía que él era profeta, Natán era profeta y que venía de parte de Dios. Y lo escuchó y bajó la cabeza y dijo, sí, es verdad, pequé. En el Nuevo Testamento vemos otro caso, Pablo y Ágabo. ¿Lo ubican a Ágabo? Lo ubican, Hechos de los Apóstoles, aparece varias veces, ¿no? Y Ágabo es un profeta y resulta que viene y le habla a Pablo. Y Pablo lo escucha. Pablo en ningún momento le dice, no, mirá, yo ya escribí un montón de epístolas, ¿por qué me venís vos a hablar a mí si vos no escribiste nada? Yo tengo mayor autoridad. No, lo escucha. Entonces, mis queridos hermanos, por eso vuelvo a decir, no hay grados de que uno es mayor que el otro, sino que hay una cuestión hoy de autoridad. Y por eso es que la hermana White tiene autoridad profética, porque sus escritos son inspirados, y nosotros tenemos, si queremos realmente ser bendecidos con los dones espirituales que Dios dio a su iglesia, tendríamos que escuchar a su profeta. Tendríamos que escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a través de su mensajera, hablando a través de la hermana White. Bien, avanzamos. Ahora, ¿cuál fue la función de la hermana White y la Biblia? Atraer la atención hacia la Biblia. Ustedes saben que se han hecho estudios, ¿no? En varias ocasiones se han hecho el mismo estudio. Pero está comprobado estadísticamente que una persona que dedica tiempo a leer los escritos de la hermana White lee más su Biblia. Está comprobado. Ustedes pueden, creo que el anteaño pasado, salió en la revista Adventista una estadística, un artículo que hablaba sobre esto, pero se ha hecho en varias ocasiones y siempre da lo mismo. Una persona tiene mayor conocimiento bíblico cuando lee a la hermana White. Ayuda a la comprensión de la Biblia, pero también nos ayuda a la aplicación de los principios bíblicos en la vida del creyente en el tiempo actual.
Por eso, mis queridos hermanos, leamos. Leamos, avanzamos, esa es una cita, pero se me pasa el tiempo. Tercer punto, ¿por qué creo que Elena de White es profeta del Señor? Por los frutos. Mateo capítulo 7 nos dice allí, y los invito a buscar capítulo 7, en el Sermón del Monte, en el contexto de los falsos profetas. Fíjense en el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Fíjense ustedes qué interesante. Esto le llamamos la prueba de los frutos o la prueba del huerto. Un profeta siempre va a ser de bendición para la iglesia, siempre va a ser de bendición para el pueblo de Dios. Pero este fruto, hay que medirlo en el tiempo. Tiene que pasar un tiempo considerable para que veamos cuáles son los resultados finales de su ministerio profético. Por eso es que nosotros hemos tenido bastante tiempo. Fíjense que ahora el 16 de julio se van a cumplir los 110 años del fallecimiento de la hermana White, ¿no? Fíjense que nosotros podemos ver en el ministerio de ella las bendiciones que la iglesia ha tenido en todos estos años por ser fiel a la palabra profética. Fíjense ahora en el Congreso que se presentan los informes. Pues ahora lo podemos seguir por YouTube, ¿no? Anoche estábamos mirando en la casa del pastor Alejandro, estábamos mirando el Congreso y los testimonios, la forma como llega la iglesia, todo lo que hace la iglesia, con sus instituciones educativas, con sus misioneros transculturales. Nosotros vemos que ha sido de gran bendición tener a la hermana White. Pero mis queridos hermanos, la hermana White no fue perfecta. No fue perfecta. Hermanos, me quedan 5 minutos para las 12. Y no quiero abusar de su tiempo y de su comida, que tal vez debe estar rica, ¿no? Me dan hasta las 10. 12:10 termino, ¿bien? Pero denme hasta las 10. Yo estaba de pastor en un distrito y lamentablemente una chica, una joven casada, cometió adulterio. Así que vino, porque la llamé y le dije que la íbamos a desglosar. Ella no quería. ¿Y saben qué hizo? Agarró su mochila, sacó una hoja doblada y me dice: acá están los pecados de toda la iglesia. Hermano por hermano te los detallé cuáles son sus pecados. Si a mí me desglosan, a ellos también. Pero acá viene lo más copado de la anécdota. Y me dice: hasta tengo los pecados de la hermana White. Yo dije: ¿qué pasó? Dije: no, tengo los pecados de la hermana White. ¿Y querés que te diga cuál es el peor de ellos? Me dice: que ella se llevaba mal con su esposo. ¿Y por qué a ella no las desglosaron? ¡Wow! Dije yo, ¿no? Interesantísimo. Como decimos con mi esposa, lo que hay que escuchar, ¿no? A esta altura del partido. Entonces, y es verdad, tenían sus problemas, tenían sus dificultades. Está mi esposa, me están grabando, pero díganme, ¿qué matrimonio no tiene sus cositas muchas veces, no? Es más, les cuento un secreto familiar ya que estamos acá. Tenemos 3 varones, ¿no? Como dijo. Y siempre a alguno a la mañana le falta un pantalón, que no encuentra un zapato, que no encuentra la camisa. Y eso que le decimos: preparen todo para mañana, Pero la cosa es que después, en algunas ocasiones,
el sábado de la mañana es una batalla campal ahí en la casa. ¿Por qué no te apuraste y que el otro quiere llegar temprano a su escuela sabática, pero al otro le falta esto? Así que la cosa es que terminamos todos medio enojados y cuando llegamos a la iglesia le digo, bueno, disimulemos de que somos la familia feliz. Disimulemos. Pero ¿quién no tiene? ¿No? Y la hermana White también. La hermana White, fíjense que la hermana White tenía su temperamento. Y Jaime White también. ¿No? Entonces, fíjense que ellos a veces, y saben sobre todo cuándo fue el gran problema, vieron que a Jaime White le agarró unas 4 veces, tuvo ACV. Y todo eso le fue afectando a él. Y él quedó más agresivo, él quedó no más estricto en varias cosas. No le gustaba que la hermana White lo reprenda cuando ella tenía visiones para él y le decía, mirá, si es de Dios, no, mejor no hable. Porque ya está. Entonces la hermana White sentía dolor en su corazón. Por eso ha escrito algunas cartas y algunas están en los libros. A mí me ha pasado una vez alguien que vino sorprendida porque me dijo, porque está en el libro Hijas de Dios, ¿no? Por eso digo que es sorprendida, porque era una hermana la que... Me dice, mira lo que escribe de Jaime, que le escribe a su mejor amiga y le dice, no, ya me tiene cansado. Pastor, ¿puede decir que haya escrito? Y si está en el libro, lo escribió. Ahora, que esta tarde voy a dar el tema de cómo interpretar los escritos de la hermana White, ¿no? Dos temas voy a dar. Y hay que entender el contexto, hay que entender el año, hay que entender varias cositas, ¿no? Y sobre todo, le decía recién, cuando uno lee una carta hay que, con sumo cuidado hay que leerlo. Entonces, pasaba. Un profeta no era perfecto. Tenemos un David que recién hablábamos, que lo que cometió, su pecado, o si no expresiones cuando dice, ¿cómo me gustaría estrellar los niños de estos incircuncisos contra las rocas? Pues decís, este es el mismo que escribió, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados. Sí, era el mismo, pero tenía sus emociones, tenía sus arranques. Tenemos a varios otros profetas, un Jonás que quería destruir, ¿por qué, Señor, lo salvaste? Entonces, no eran perfectos, pero los frutos, ¿dónde los vemos? En tu vida, en la mía. ¿A dónde lo vemos? En cómo se lleva adelante la misión y nos estamos preparando para la venida de Jesús. Por eso, mis hermanos, yo creo que si hay algo que la hermana White justamente fue utilizada en su don profético, fue en llevar adelante el despertador para que ya termine, ya termino, hermano, apáguelo, ya, para 10, me dieron hasta las 10, así que póngalo de nuevo hasta las 10. Entonces, fíjense que la hermana White orientó a la iglesia, orientó para que hoy tengamos salud, educación, para que tengamos justamente familias felices, para que tengamos iglesias felices, para que podamos predicar que Cristo vuelve. Avanzamos, vamos con la última prueba. Avanzamos. La última prueba, primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Había un gran problema en la época del apóstol Juan y se dio hasta muchos años después, siglos después, que es el tema de Jesús. ¿Era totalmente Dios? ¿Jesús es humano 100%? ¿Medio humano 50 y 50? Y ese problema hasta el día de hoy lo seguimos teniendo, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza de Jesús? Pero un verdadero profeta, si hay algo que siempre va a destacar, va a defender, es la encarnación de Jesús. Jesús es plenamente Dios y Jesús es plenamente humano. La naturaleza de Él era única, era particular.
Por eso, mis queridos hermanos, ella vivió en un contexto donde defendió la naturaleza divina y la naturaleza humana de Jesús. Pero no solamente esto, sino que presentó a Jesús de una manera única. Y recién nos decía, ¿me recuerdas tu nombre? Elías, el deseo de toda la gente. Él decía que su libro preferido es el deseo de toda la gente. Mi libro preferido es El Camino a Cristo. Está en el top 1. Top 2, deseo de toda la gente. Top 3, el conflicto de los siglos. ¿No? Pero hermanos, díganme si nosotros al leer sus libros no tenemos una experiencia nueva con Jesús. Anoche me encontré un hermano que me dice, después de 40 años de cristiano, me pude enamorar de Jesús al leer el deseo de toda la gente. Y ahora lo leo y lo termino y lo vuelvo a leer, lo vuelvo a leer. Mis queridos hermanos, mi capítulo preferido del deseo de toda la gente es el capítulo 1. El primer capítulo me pone la piel de gallina y es más, hasta me han lagrimeado los ojos. Y miren que soy duro para lagrimear, pero me han lagrimeado porque vos ves la encarnación, ves a Jesús, a Dios hecho hombre, a Dios naciendo por vos y por mí, encarnándose para salvarnos. Por eso, mis queridos hermanos, díganme si ustedes al leer los libros de la hermana White no ven a Jesús. Díganme si no ven a Cristo, su obra, su persona en los escritos. Por eso, mis queridos hermanos, leamos. Cierro. A ver, avanzamos. Otra más. Cierro con el testimonio de Stephen y Matilda Smith. Ellos conocieron el Evangelio en 1850. Ellos conocieron el Evangelio y allí, en Washington, no DC, sino en New Hampshire, ellos se convierten al adventismo. Pero resulta que había un problema. Stephen Smith era una persona que siempre tenía problemas con todo. En primer lugar, con él mismo. Era una persona apasionada, era una persona que le gustaba defender sus convicciones y es por eso que él comienza a ver cosas de la organización que no le gustaban. Comenzó a ver cosas en la hermana White que no le gustaban. Entonces empezó a criticar. Entonces empezó a hablar contra los líderes de la iglesia. Así que ustedes saben que esto está registrado. Uno de los primeros desgloses en la historia de nuestra denominación, podríamos decir, en uno de los primeros estuvo el de Stephen Smith. ¿No? Interesante cómo ahí comienza a desarrollarse el proceso de disciplina. Resulta que él después se arrepiente y vuelve. Pasa un tiempo y otra vez empieza. Que no me gusta esto, que no me gusta lo otro, que aquello. Los que los conocieron, dice que Lucinda era un ángel. Que muchos se preguntaban, ¿cómo hace para vivir con él? ¿No? Entonces, ¿cómo puede ser que ella, y dice que tenía varios hijos y que también eran personas integradas a la iglesia? Ellos nunca dejaron de asistir, pero era él el que siempre se renegaba, siempre peleaba. Dice que un día le avisaron y le dijeron, tenés una carta. ¿Saben de quién era la carta? De la hermana White. Dice que cuando vio la carta, me dijo, no había otro que le mande, justo va a invertir tiempo en mí. Así que agarró la carta y la puso en un baúl donde se guardaban las cobijas que no se utilizaban en el verano y lo dejó ahí. Salió, se fue enojado y pasó el tiempo. Pero su familia seguía yendo a la iglesia adventista. Ellos se cambian de pueblo. Ellos recibían todas las semanas la revista adventista, que en ese tiempo era la Review and Herald. Reciben la revista y la esposa
le dejaba al lado de donde él se sentaba cuando llegaba de trabajar, tenía una mesa y ahí dejaba las revistas. Por años, décadas, él nunca tuvo interés en leer las revistas. Pasaron cerca de 20 años cuando él allí tuvo interés en ver un artículo que había escrito la hermana White y que era justamente el artículo principal. Si hay algo que justamente les decía recién es que es interesante, pero la hermana White empieza a escribir mucho a partir del 1880. Y casi toda la semana la Review and Herald sacaba un artículo de ella. Y por eso le llamó la atención. Así que agarró y se puso a leer. Leyó una semana, a la semana siguiente la esposa hizo lo mismo, volvió a leer. La gente que conoció del testimonio, porque está registrado esto, dice que él empezó a cambiar. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó que ahora no es el mismo gruñón, no es el mismo que se enoja, no es el mismo que insulta? ¿Qué pasó? Así que él comenzó a cambiar y en 1885 viene un amigo de él de la infancia. Viene un amigo que es el pastor, en ese momento ya era pastor, ahora Eugene Farnsworth, llega a la iglesia de Washington, donde ellos se habían criado, donde ellos eran jóvenes todos, ¿no? Y resulta que dice, voy a ir a verlo. Resulta que cuando llega, pasa lo que, no sé si a ustedes les ha pasado, yo calculo que no, pero en algunas iglesias donde he estado, cuando viene alguien que era bastante complicado, lo primero que dicen es amén. ¿Es así? Sí, dicen algunos, otros dicen, no, ¿quién apareció? Dice que la iglesia, cuando lo vio entrar, dijo, no, ¿qué pasó que vino? Y es más, estaban esperando que él se levante en algún momento, porque él dice que era de enojarse y levantarse y contradecir al predicador. Y entonces dice que estaban esperando y no pasó nada. Y entonces dice que al final pidió la palabra. Y dice que todos se agarraron, ¿y ahora qué va a decir? Y dice que dijo, gracias por recibirme. En esta iglesia conocí el Evangelio, en esta iglesia, y ahora veo de que realmente el Señor ha guiado a su iglesia. Porque yo fui uno de los críticos principales de esta iglesia. Han pasado ya más de 20 años y muchos de los críticos murieron, muchos de los críticos apostataron, muchos de los críticos ya no están más. Pero la iglesia crece día a día. Por eso hoy me arrepiento de todo lo que hice. Bien, dice que llegó a la casa, la familia feliz, los hijos, la madre, todos felices. Llega el jueves de esa semana y se acuerda de algo. ¿De qué se acuerda? La carta. Ustedes tampoco se olvidaron de la carta, ¿no? Entonces va al baúl y la saca. Y era una carta, la hermana White, hoy nosotros vemos en tipografía Arial 12, qué sé yo, pero era una carta, tenía varias hojas, ¿no? Y entonces la carta decía, apreciado hermano Stephen, usted tiene dones únicos, tiene dones particulares, tiene una capacidad de oratoria, está muy convencido de lo que usted cree, pero, mire, si usted cambia su actitud, y su vida va acorde con el Evangelio y lo que Dios quiere esto para usted. Pero siempre hay un pero, ¿no? Pero, si usted sigue con esta actitud, le va a pasar esto, aquello y lo otro. Y dicen que él empezó a llorar, porque él leyó lo que le había pasado toda su vida en ese sector, que si él no cambiaba, le iba a pasar esto. Estaba profetizado. Él no aceptó el mensaje del Señor. Su vida hubiese sido diferente, dice él, si hubiese aceptado, ¿no? Por eso él va el próximo sábado a la iglesia y dijo lo siguiente,
Avanzamos un slide y dice, esto está registrado también, esto lo dijo él. Yo sé que todos los testimonios de Elena de White son verdaderos. Esto lo dijo porque el pastor Farnsworth, él predicó sobre el don profético y el movimiento adventista. Por eso él dice, yo sé que ahora todos los testimonios de Elena de White son verdaderos. Si hubiera seguido el testimonio que ella me envió, toda mi vida hubiera sido diferente. Me hubiera librado de un mundo de problemas. En lugar de eso, descarté sus escritos como visiones de viejas. Yo también ahora soy un viejo y quiero descartar todo lo que he hecho. Y estoy tan achacoso que ya no puedo permanecer en grandes reuniones. Pero quiero decir a nuestra gente en todo lugar, hasta acá en Tucumán, que otro rebelde se ha rendido. Amén. Mis queridos hermanos, la hermana White no te mandó un sobre, no te va a mandar un sobre. Avanzamos uno más. Pero seguramente en tu casa seguro que tenés algún libro tapa azul, algún tapa bordó, alguno colorcito verde, alguno medio moradito con amarillo. Seguro que en tu casa hay libros de la hermana White. Léelos. Es el mensaje de Dios para su iglesia remanente. Nosotros somos privilegiados al tener el don profético y la palabra profética más segura. Por eso te quiero invitar que puedas entregarle tu tiempo, organiza tu tiempo para que puedas leer la palabra de Dios y que puedas leer los escritos de la hermana White. ¿Te gustaría? Si es así, te invito a que inclines el rostro y vamos a tener una oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por estar con mis hermanos aquí en la iglesia de Tucumán Centro. Y queremos rogarte, Señor, que tu Espíritu Santo pueda, Señor, trabajar en sus vidas cada día, santificándolos en Cristo Jesús. Que ellos puedan, Señor, tener la identidad profética remanente. Que ellos puedan, Señor, cada día estar felices de ser adventistas. Pero sobre todo sabiendo que tienen la palabra profética más segura. Querido Dios, quiero pedirte que por favor esta iglesia sea una luz en medio, Señor, de este lugar, de esta ciudad, donde mucha gente pueda conocer a Jesús, donde mucha gente pueda estudiar tu palabra y puedan conocer, Señor, la palabra profética en los escritos de la hermana White. Dejamos esta iglesia en tus manos, nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.